Bueno, buenos días, doctor Salamero. Buenos días. Vamos a empezar. Hoy hemos visto que realizando este pequeño reportaje, que España es el primer país europeo en el que hay más donaciones. ¿Cree usted que esto se debe únicamente a la legislación que tenemos, en que todos los muertos son potenciales donantes? ¿O cree que hay alguna otra razón por la que se produce este hecho? A ver, yo creo que hay varias razones, casi nunca hay una única explicación. El principal modelo, que además primero se desarrolló en Cataluña y después pasó a todo el resto del Estado español, y que se conoce incluso internacionalmente en el modelo español, ¿no? Pero es verdad que su origen fue aquí, en Barcelona en concreto, se basa en varios aspectos. Uno de ellos, y es innegable, ayuda la legislación, pero no es este todo. La legislación, cuando se promulgó, habla de lo que en algunos términos se ha llamado consentimiento presunto, que quiere decir que todo el mundo, en principio, es donante. El problema está en que la legislación no termina aquí, sino que todo el mundo es donante, salvo que haya podido expresar su voluntad en contra. Cuando la legislación dice esto, el problema más importante es que no especifica de qué manera hay que afirmar o negar que el uno quiera o no ser donante. Con lo cual, esto te obliga en la práctica a tener que recurrir siempre a preguntar a la familia o al familiar directo más próximo que esté en aquel momento en el hospital, ¿no? Por lo tanto, a pesar de que en teoría hay una ley, vamos a decirlo así, muy progresista y muy avanzada en el momento en que ya se promulgó, que más o menos fue a finales del 99, diciembre del 99, a pesar de esto sigues necesitando el consentimiento de la familia. Por lo tanto, yo creo que esto en un momento dado fue una ayuda, y es una ayuda, esto es indudable, pero el éxito del modelo español está en lo que se llama la figura de los coordinadores hospitalarios. Los coordinadores hospitalarios son profesionales hospitalarios, son profesionales sanitarios, médicos y enfermeras, que están vinculados a la vida y al funcionamiento del hospital. No son de los programas de trasplante, no es personal de los programas de trasplante. La mayor parte de ellos en el momento actual son personas vinculadas a unidades de intensivos y unidades de críticos, y su función fundamental es detectar al posible donante, revisar la situación de este donante en cuanto a no tenga enfermedades transmisibles, sean infecciosas, sean neoplásicas, sea lo que sea. En definitiva, validar al donante, valorar el funcionamiento de los órganos que se pueden trasplantar, y en el momento en que por parte de los servicios de neurología o de neurocirugía se certifica la muerte del donante, en ese momento hablar con la familia para solicitar, informar y solicitar el tema de la donación. El hecho de que estas personas, los coordinadores, estén en el hospital de una forma física y sean personas que están muy próximos a la vida diaria del hospital es, sin dudar, uno de los factores claves. También es verdad que, aparte de la legislación y la figura del coordinador, pueden influir situaciones o elementos culturales que puedan ser más favorables a aceptación de la donación. En general, en las zonas, vamos a decirlo así, de Europa, de la zona del sur de Europa, es más fácil conseguir la donación por un tema de generosidad y de altruismo de las personas, que no, curiosamente, en las zonas de los países del norte de Europa, donde los índices de donación siempre son mucho más bajos, y probablemente ahí también influye, insisto, aparte del tema de la coordinación y del tema de lo que es la legislación, influye seguro también factores educacionales y sociales.
Porque una pregunta, ¿la figura del coordinador en Europa solo está en España? No, lo que ocurre es que la peculiaridad de España es la dedicación del coordinador. Es decir, hay zonas, o mejor dicho, hay países de Europa donde el coordinador no está en el hospital. Entonces, cuando hay esta situación de posible donante, se le llama y esta persona acude. Y estas horas que pasan y esta situación hace, por un lado, que su relación con la familia no sea exactamente la misma, y en segundo lugar, también puede ocurrir que en este tiempo haya algún donante que en este tiempo que pasa deje de ser donante porque haya empeorado, porque hayan surgido otros problemas. Hay también otro aspecto fundamental, y es que en otros países la donación o el coordinador, vamos a decirlo así, es una persona que, aunque esté más o menos vinculada a la sanidad, no es personal sanitario. A veces son asistentes sociales, a veces son simplemente administrativas, y esto siempre comporta un peor conocimiento del entorno, una dificultad de manejo de la familia en situaciones muy duras y muy dolorosas para la familia, y entonces los resultados son peores. Esta es la situación. Vale. Hace unos años atrás la mayor parte de los trasplantes provenían de jóvenes que habían sufrido un accidente de tráfico. ¿Continúan siendo estos los principales donantes? No, claramente. Efectivamente, hace, vamos a decirlo así, aproximadamente entre 15 y 20 años atrás, prácticamente un 50% o un 60% de los donantes provenían del donante, básicamente el joven que iba en moto y sin casco, ¿no? Este era el prototipo, ¿no? Esto, por suerte, ha cambiado y se detecta fácilmente, y de hecho esto hay estudios muy demostrativos en forma de gráficas y simplemente estudios estadísticos, donde se ve que la aparición de los elementos de seguridad en el automóvil, coche, con cinturón, con velocidades reguladas, incluso, vamos a decirlo así, el carnet por puntos, estas situaciones, o el casco en el caso de la moto, implica una gran disminución de accidentes mortales en la circulación, hasta tal punto que prácticamente en el último año, a nivel de todo el Estado español, básicamente entre un 15 y un 10% eran estos accidentes de tráfico, hablo de todos los donantes, ¿eh? Eso quiere decir que si no hemos disminuido el número de donantes, es porque estos donantes tienen en estos momentos otro perfil. Este otro perfil se basa en aquellos pacientes, generalmente de mayor edad, que sufren fundamentalmente accidentes vasculares cerebrales, que es una enfermedad, lo que popularmente se llama ictus o hemiplegia o trombosis, en definitiva, situaciones de accidente vascular cerebral, por un lado. En segundo lugar, en algunos entornos o en algunas ciudades se pone en marcha otro aspecto, que es lo que se llama el donante con el corazón parado, que es otra forma de poder tener algunos donantes, algunos más. Y en tercer lugar, de una forma muy clara, ha irrumpido lo que es el donante vivo. Estos tres factores, el paciente que proviene del ictus, el paciente de corazón parado y el donante vivo, han sido lo que de alguna forma han compensado la disminución de donantes a partir del típico accidente de tráfico. Respecto a esto, respecto a las donaciones in vivo, hemos visto que ahora es lo que has dicho, es lo que ha irrumpido últimamente, las donaciones in vivo de riñón y de hígado. ¿En qué años empezó a salir esta nueva tendencia y en qué contexto se empezaron a hacer? A ver, en primer lugar, el primer el primer trasplante de riñón se hizo en Boston con dos hermanos gemelos univitelinos, por lo tanto, que eran donantes vivos, ¿eh? Fue un hermano que le cedió el riñón al otro.
Por lo tanto, es un tema de la donación en vivo, históricamente fue la pionera. ¿Esto por qué se dejó de hacer? Pues esto se dejó de hacer por dos motivos. Uno, básicamente por el manejo del rechazo. En aquellos años, conseguir una supervivencia del órgano era muy complicado. Y por lo tanto, pensar en la donación de vivo que no fuese gemelos univitelinos, que son los únicos inmunológicamente idénticos, es muy complicado, es una cosa excepcional. Y entonces, cuando tú no puedes manejar suficientemente bien lo que es el rechazo inmunitario, era condenar al fracaso. Entonces, parecía un poco, vamos a decirlo así, poco operativo y poco ético que un donante diese un riñón para que después, al cabo de 6 meses, aquello ya no funcionase ni para el donante que había cedido un riñón ni para el otro. Por lo tanto, esto generó que la donación de vivo quedó como muy relegada y muy aparcada. Dada la carencia de donantes, que este es el otro aspecto fundamental, dada la carencia de donantes, porque a pesar de todos los donantes que hay, incluido en España, que es el más alto del mundo, aún así seguimos teniendo listas de espera, y hay pacientes con órganos vitales, que se llama, como puede ser el corazón, como puede ser el pulmón o como puede ser el hígado, que fallecen en lista de espera porque no les llega a tiempo el donante. Ante esta situación se buscó otras alternativas. En estos años habían mejorado las técnicas quirúrgicas, había mejorado la capacidad de modular la respuesta inmunitaria, teníamos sustancias químicas que frenan la inmunidad de una manera mucho más potente, mucho más eficiente, y eso permitió volver a recuperar una parte de la donación en vivo. El problema de la donación en vivo es que, a pesar de todo, está limitado a algunos órganos en concreto. No podemos pensar en una donación de vivo de corazón, ¿no? O no, porque está claro que a uno no le podemos quitar el corazón. Nosotros los intentos que se han hecho de donación de vivo de pulmón, por ejemplo, han sido muy poco esperanzadores, porque habías de provocar grandes lesiones sobre el donante para conseguir posibles mejorías en el receptor. Y en ese sentido, y aquí sí que hay una ley española muy clara y muy taxativa, aparte de la actitud ética de cualquier profesional, que es que cuando aceptas a una persona para ser donante, de alguna forma, hasta donde científicamente puedes y médicamente puedes, le garantizas que después él va a seguir haciendo una vida prácticamente normal. No tendría ningún sentido aceptar una donación de un donante vivo que después le pusieses a él en una situación incontrolable desde el punto de vista de riesgo vital. Por lo tanto, hay que ser muy estricto porque, insisto, desde un punto de vista ético y desde un punto de vista legal, hasta donde es posible, hay que garantizar que el donante después hará una vida prácticamente normal. Entonces, todas estas situaciones y estos distintos aspectos conllevan que al final tienes un número limitado de donante vivo que además se restringe a un número determinado de órganos, que básicamente es el riñón y el hígado. Aún así, en la donación de hígado es una donación que tiene, por ejemplo, mucho más riesgo. ¿Por qué? Porque esto obliga a hacer una hepatectomía, o sea, partir el hígado del donante, porque claro, al donante le tienes que dejar hígado para que siga viviendo, y el receptor recibe una parte, generalmente más pequeña, del hígado, y esto también le genera al receptor dificultades. No es que sean dificultades insalvables en muchos casos, pero sí que son dificultades importantes en cuanto a no a su vida, pero sí a una actividad, vamos a decirlo así, totalmente normal.